Bendito Dios y buen Padre, gracias Señor, gracias, porque una vez más estamos viendo las primeras horas, Señor, de tu día santo. Gracias porque nos permitiste llegar con vida, Señor, hasta este día. Ayúdanos, Padre, para que nos podamos gozar grandemente en tu presencia. Bendito Padre, de la bendición que tú nos des durante todo este día, ayúdanos a hacer una bendición para todo aquel que se encuentre en nuestro camino durante la semana. Ese es, Señor, el propósito por el cual tú nos tienes en esta tierra, para que seamos tus testigos. Bendice esta reunión de esta noche. Gracias porque tú pusiste en el corazón de cada uno de los que estamos aquí venir, Señor, a buscarte de todo corazón. Bendito Padre, que tu Santo Espíritu llegue a nuestro corazón y que podamos decir, Señor, lo que todos tus siervos dijeron. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. En tus manos nos ponemos, en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Rey y Salvador Jesús. Amén. Amén. No, hermanos, me es difícil ocuparme. Hemos estado viendo lo que son las fiestas. Los primeros, la primera vez que empezamos a ver las fiestas, vimos cómo Dios, desde antes inclusive que diera el santuario, ya les había dado el plan de salvación a través de las fiestas. Si se recuerdan que miramos cuando iban saliendo de Egipto, lo primero que hicieron al salir de Egipto fue matar un cordero. ¿Se recuerdan? En Éxodo capítulo 12 está la muerte del cordero pascual, la Pascua. Inmediatamente de que matan al cordero pascual y salen corriendo de Egipto, huyendo de Faraón que los tenía esclavos, se encuentran, enfrente está el mar y de lado tienen los cerros y detrás viene Faraón. Se abre el mar y todo el pueblo de Israel pasa por el mar, ¿verdad? Y según Pablo en Primera de Corintios capítulo 10 dice que en el mar todo el pueblo fue ¿qué? Fue bautizado. O sea que la bajada al mar significa el bautismo, y en el santuario estaba el altar del sacrificio y luego estaba el lavacro. También vimos que pasando el mar, lo primero que hizo Dios fue cambiarle la alimentación. Y les empezó a dar ¿qué? Pan del cielo, maná, ¿verdad? Pan de ángeles, dice la Biblia, el salmista. Y eso es un símbolo del lugar santo donde estaba la mesa de los panes de la propiciación. Y también Él arma el sistema del sacerdocio y empieza a darles ahí para que sean la luz y para que como pueblo puedan interceder sobre todas las naciones, porque ese era el propósito de Dios sobre su iglesia. Eso es la obra del lugar santo, lo que está ahí. Y después de ahí pasan y llegan al monte de Sinaí. Y en el monte de Sinaí, ¿qué es lo que les da Dios? Los mandamientos. La ley de Dios. Y ahí estamos entrando, ya pasamos, primero estábamos en el patio, el cordero, el lavacro, la mesa de los panes, el candelero de 7 brazos, el altar del incienso que es las oraciones de los santos, y luego viene el otro departamento donde estaba la ley de Dios. Cuando llegan al Sinaí, Dios les promulga la ley de Dios. Mucho antes de que le hablara a Moisés y le diera el santuario, ya Dios a través de su salida y su experiencia ya les estaba dando el santuario, para que cuando llegara el santuario que Moisés se los dio, y todas las fiestas que vimos en Levíticos capítulo 23, ¿cuántas fiestas son? 7. Son 7 fiestas. Ya ellos por experiencia ya habían pasado la experiencia del santuario, porque Dios trabaja así. Vimos también en la primera fiesta acerca de la Pascua todos los requisitos y las leyes que había en la Pascua.
El corderito, ¿qué día se apartaba el corderito? Día 10. El día 10. ¿Y qué día lo mataba? 14. El día 14, ¿verdad? Y en esos 4 días, ¿qué pasaba haciendo el sacerdote? Mirándole los defectos. Que no Mirando para ver si el corderito no tenía defectos. Si tenía defectos, ¿qué pasaba con ese cordero? no era No podía, porque ¿qué decía una de las leyes de la Pascua? sin Que tenía que ser sin defecto. También ese corderito, cuando se lo comían, ¿cómo se lo comían? Era asado, ¿verdad? Pero le sacaban las tripas y todo. todo. Era enterito que se asaba, ¿verdad? Y se lo comían. Vimos cómo estuvo el cumplimiento con Jesús. Que Jesús, el día domingo, es la entrada triunfal de Jesús. A través de la Biblia estuvimos siguiendo esto. Y todos le pusieron las palmas y le decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al siguiente día vino una mujer que estaba en la fiesta de Simón. ¿Y qué hizo esta mujer con Jesús? Le ungió los pies. Lo ungió. Y una vez que lo unge y lo estaban reprendiendo sus discípulos, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué es lo que estaba haciendo esta mujer? Poniéndole el aceite caro. Pero él dijo que lo estaba ungiendo, ¿para qué? Para su muerte. El corderito lo estaban apartando el día 10, porque de ahí, del día lunes, para el día que iba a morir, iban a pasar 4 días. El mero día que los sacerdotes estaban yendo de Jerusalén a Betel a escoger a los corderitos que iban a sacrificar en el santuario, ese mismo día una mujer estaba escogiendo al cordero pascual, que era ¿quién? Era Cristo. Y después de que lo unge esta mujer, ¿para dónde se fue Jesús? ¿Se recuerdan? A donde le estaban haciendo las preguntas. Se fue al templo. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 20, él llegó, el 19, los últimos versículos, dice que él llegó al templo y sacó a todos los que estaban en el templo. Los 3 últimos versículos los sacó porque estaban haciendo negocios dentro de la casa de Dios. Y el capítulo 20 se miran las pruebas que le están haciendo a Jesús, lo quieren entrampar. Y dicen que los sacerdotes decían, no encontramos nada en él. O sea, no había ¿qué? En el cordero. No había defecto. No había defecto. Por 4 días Jesús estuvo allá y los sacerdotes estuvieron viendo si el cordero tenía defecto. ¿Quién fue el último que declaró que no tenía ningún defecto? ¿Se recuerda? Fue Pilato. Lo presentaron ante el pueblo ya el cordero pascual. Ya estaban a unas horas de la Pascua de los judíos. Y ellos querían que lo mataran rápido. Por eso los judíos estaban que le hicieran juicio. Fueron con Pilato y Pilato dijo, yo no. Y dijeron, pues ¿quién lo hace? No, pues llévenlo con Herodes. Y se fueron rápido porque ellos ya venía su fiesta. Se fueron con Herodes. Cuando llegó con Herodes, Jesús no le habló ni una palabra, le dijo Herodes. Después vamos a ver ese tema, ¿por qué no le habló a Herodes? ¿Y Herodes qué era? ¿Era romano o de dónde era Herodes? Herodes era judío, hermano. Era un hijo de Dios. Conocía la ley de Dios. Y Herodes se había casado con una mujer que no le pertenecía, ¿se recuerdan? ¿Cómo se llamaba la mujer? Herodías. Todavía estaba vivo el hermano de Herodes. Y ese matrimonio, ¿quién había dicho que estaba mal? Juan el Bautista. Y como no les quiso escuchar a Juan el Bautista, cuando llegó Jesús, le habló. Ni una palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si usted no escucha a los profetas, mucho menos va a escuchar a Jesús. Jesús dijo, mira, yo te mandé a alguien y no lo quisiste escuchar. Pues ahora yo no te voy a decir nada. Y no le dijo nada. Después de ahí fue con Poncio Pilato, lo regresaron y Pilato lo mandó a azotar y lo presentó ante el pueblo azotado y se sentó y dijo, miren, aquí está este hombre, ya lo azotamos, ya le hicimos lo que le hicimos, yo lo interrogué, yo no le encuentro nada malo a este hombre.
ahí se estaba diciendo por última vez que el Cordero Pascual no tenía ningún defecto. Y dijeron aquellos, mátalo, crucifícalo. Y de ahí se dio la orden para que el Corderito Pascual fuera sacrificado. Esa fue la fiesta de las Pascuas. Vimos también que cuando le iban a quebrar las piernas, ya Jesús, ¿qué había pasado con él? Ya había muerto, ¿o no le quebraron las piernas? Según el libro de Números, al Corderito Pascual no se le tenía que cobrar ningún ¿qué? Ningún hueso, por eso no le quebraron ninguna pierna, o sea, ningún hueso a Jesús. Jesús fue cumpliendo al pie de la letra lo que fue la fiesta de la Pascua. Allí hay más, hay bastantes detalles más que después vamos a mirar desde otro punto de vista, otros detalles, pero ahora vamos a ver la fiesta. ¿Cuál era la segunda fiesta que venía de ahí? ¿Los panes sin qué? Sin levadura. Vamos a 1 de Corintios. Capítulo 5 y el versículo 7. La palabra de Dios dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Aquí Pablo nos está diciendo a todos nosotros, a todo el mundo cristiano, que tenemos que quitar la ¿qué? La levadura. Ahora miren, los judíos en la fiesta de los panes sin levadura, ¿quién se acuerda cuántos días duraba esa fiesta? Según Levíticos capítulo 23. Ya vimos Levíticos 23, repasamos todas las fiestas. Duraba 7 días, hermano. Y en esos 7 días, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que ver toda la casa, y si había pan con levadura, ¿qué tenían que hacer con eso? La tenían que sacar, hermanos, de la casa. Y en la casa solamente tenía que haber pan sin levadura. ¿Y por qué Dios puso 7 días? Porque Dios quería que su pueblo fuera santo. O sea que nosotros teníamos que sacar toda la ¿qué? Todo el pecado de nuestra vida. Todo, hermanos. Eso le estaba enseñando Dios a su pueblo. Ahora vamos a mirar en cuanto a Jesús. Vamos a mirar uno de los versículos, hechos que lo declararon los discípulos. Y este fue Pedro cuando da su primer sermón. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer del 25 a 31. Hablando acerca de lo que había sucedido con Jesús. Fíjense la diferencia que hace aquí Pedro. Porque David dice de él, 2:25, está hablando de Jesús: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo
está hablando de David ahora, siendo David profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne, ¿qué dice? Vio corrupción. Ahora, ¿cuántos de aquí han visto algún muerto, hermanos? ¿O han ido a algún velorio? ¿Qué pasa con el muerto si no le sacan todas las cosas y le sacan el líquido como ya lo hacen ahora? ¿Qué pasa con el muerto al segundo día, hermano? Empieza a descomponerse, ¿verdad? Y si pasan 3 o 4 días, ¿qué pasa? Oiga, eso es... Y empieza un olor horrible, putrefacto. Pero ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Según Pedro, versículo 31, léame, hermanos de Benal. Antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Su carne qué dice? No vio corrupción. Wow. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es lo que hace que nuestro cuerpo pase el proceso de descomposición? ¿Cuál? El pecado. Es el pecado, hermanos. Ahora, ¿Jesús tenía pecado? No. Y como no tenía pecado, o sea, no tenía levadura, la masa no tenía levadura, esa masa, ¿qué pasó? No se echó a perder. Hay unos panes que los judíos le llaman matzo. Los matzos. Ese pan, hermano, dígame. Hermano, todo porque dice que las señoras prepararon el cuerpo de Jesús cuando murió, ¿no? Era para eso, para que no... No, todos los cuerpos, hermano, desde atrás, todos los cuerpos son preparados. Les ponen perfume. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos, en ese tiempo, y todavía ahora los preparan. Si usted va con un muerto, usted ve que le sacan las vísceras y todo. Y aún así, yo les invito un día que vayan a un cementerio, como a los 10 días de que enterraron a la persona, y si el ataúd es de madera, vayan en la noche, hermanos, donde está ese muertito, y se van a sorprender de algo. Ustedes van a ver una luz fosforescente que sale de ahí. ¿Sabe por qué? La descomposición. La descomposición. Están los gases, hermanos. Y miren, ni la madera ni la tierra detienen los gases, porque el gas es gas, hermano, y sale. Ahora, todos pensaban que el cuerpo de Jesús iba a pasar ¿qué? Iba a pasar ese proceso de descomposición. ¿Se recuerdan cuando fueron a ¿cómo se llama? A enterrar a Lázaro? Lo vendaron y le echaron también y cuando fueron, que Jesús, porque ahí eran piedras, hermano, no lo metían abajo. Todavía el olor se podía salir porque no estaba abajo. ¿Qué le dijeron a Jesús de Lázaro cuando dijo Jesús que menearan la piedra? Señor, no, ¿ya tiene cuántos? ¿Ya qué? Y todos los judíos nunca metían un cuerpo sin ponerle la preparación de perfumes. No lo hacían. Porque ellos creían, bueno, Jesús, pues era carne y hueso. Pues ¿qué va a pasar con su cuerpo? Pues se va a podrir. Pero vuelvo a repetir, ¿qué era o qué es lo que hace que cuando nos muramos nuestro cuerpo se descomponga? El pecado. Es el pecado, no, hermano, no es la sangre. Entonces no es por lo que consumimos diariamente. Sí, hermano, pero yo le voy a decir una cosa, miren, hay un libro que se llama, el libro se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. La sierva de Dios habla de bacterias y virus. Inclusive lo que comemos tiene ¿qué? Tiene bacterias, hermano. Porque cuando se muere un animal que está a 3-4 días, digamos, afuera, no huele igual que el humano. Nosotros somos más cochinos, más puercos que los humanos. Oiga, le voy a decir una cosa, hermano. ¿Quién peca más, el ser humano o el animal? Nosotros. Oiga, vuelvo a repetirlos. ¿Qué hace lo que
empieza el proceso de descomposición. El pecado. Es el pecado, hermano. Es el pecado. Porque los animales también comen carne. Claro, hermanos, desde el momento que el ser humano pecó, la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, dice que toda la tierra cayó, ¿qué dice? En pecado. Cayó en pecado, hermano. Ahora, le voy a decir una cosa, agarren un brócoli y déjenlo 4 meses en la nevera. Cuando abren la nevera, ¿qué va a oler? Agarren unos frijolitos y déjenlos ahí un mes fuera ahí cociditos. Nomás al abrir la puerta les va a llegar el olor, porque todo empieza un proceso de ¿qué? Porque hay bacterias y virus, y ella habla acerca de eso, hermano. La sierva de Dios habla mucho acerca de las bacterias y los virus, porque todos estamos bajo pecado. Vamos a Romanos, para que mire cómo lo dice Pablo acá. Romanos 8. Romanos 8. No. 8:19. Dice la palabra de Dios, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue, ¿qué dice? Sujeta a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Viene esa, en la esperanza de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Ahora, hermanos, ¿será que también los animalitos se descomponen? ¿Será que los vegetales también? Hermano, todos, todititos, tenemos ese problema. Por eso nosotros tenemos que ser ¿qué? Esta carne tiene que ser ¿qué? Dice Pablo. Tiene que ser transformada, dice, en un abrir. O sea, esta carne y esta sangre, hermanos, no puede entrar en el reino de los cielos. Tenemos que pasar un proceso. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser purificados, ¿verdad? Transformados. Ahora y en la tierra se va a quedar así, ¿sí o no? Después va a venir Dios, después de los 1000 años, ¿y qué va a hacer con esta tierra? La va a purificar. ¿Y qué va a volver a hacer? Porque esta tierra, así como está, tampoco, hermanos. Dice cielos nuevos y tierra nueva. Todito. Ahora, cuando Jesús bajó a la tumba y Pedro estaba hablando de él y estaba haciendo una aplicación de la fiesta de los panes sin levadura, Jesús no tenía pecado, hermanos. No tenía corrupción. No pecó. Vamos a ver algunos versículos. Lucas capítulo 4. Primero vamos a ver ustedes conocen la historia de Jesús desde niño. Pueden leer el deseado de todas las gentes. Miren, que no sé si han leído algunos de ustedes la niñez de Jesús. En el deseado de todas las gentes. ¿Alguien ha leído la niñez de Jesús? A mí me sorprende. Jesús fue un niño, ¿sabía? Desde niño, por su madre, que le enseñó las escrituras, sabía cuál era el propósito de su vida. Fíjense, siendo un niño a Jesús, dice la sierva de Dios, fíjense, lo invitaban a jugar. ¿Saben cuál era la respuesta de Jesús? Cuando los demás niños le invitaban a jugar, sacaba la palabra de Dios. Sacaba el Salmo 119, dice, mi deleite está en la palabra de Jehová. O sea, mientras los niños allá afuera se deleitaban jugando, ¿cuál era el deleite de Jesús? Meditar en su palabra. Porque Jesús no pecó desde niño, hermano. Pero todavía el diablo lo ataca grandemente. Miren Lucas capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió
del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es lo que ocupaba Jesús para responder siempre? Ahora, fíjense que la palabra de Dios, ¿en dónde la tenía Jesús? La tenía grabada en su mente y había hecho un cambio de ¿qué? Fíjense lo que sucede. Fíjense cómo trabaja el pecado. Vamos a mirar cómo trabaja el pecado. Les voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo. Si hay una mujer casada, y esta mujer casada se encuentra con un hombre que ya no es su marido, pero está casada, y se enamoran, ¿qué es lo que está jugando un papel ahí? Oiga, vamos a decir que son cristianos. ¿Será que los cristianos saben aquí en la mente que eso está mal? Sí. Ahora, ¿qué es lo que hace y les lleva a pecar? Y ellos tienen sus relaciones. ¿Por qué se dejaron llevar? Se dejaron llevar por sentimientos, hermanos. Ay, dicen, es que la quiero. Pero los sentimientos están por encima de la razón. ¿Será que el cristiano sabe que eso está mal? Sí. Sí sabe. Aquí está. Pero esto, si yo lo tengo aquí nada más y no he hecho una transformación en mi ser, de nada me sirve, hermano. De corazón. De nada me sirve. Dice un pastor, dice, mira, hermanos, a veces metemos diablo seco, está hablando del bautismo, y sacamos diablo ¿qué? Diablo mojado. Salimos igual. El mismo patrón. Jesús acababa de ser bautizado, él no había pecado. Y cuando se va para el desierto, todavía el diablo dice: voy a darle la última tajada, porque yo quiero que el plan de salvación no vaya. Y yo quiero que porque va a ir a morir Jesús, si lo hubiera agarrado en una, ¿qué hubiera pasado con Jesús en la tumba? Se descompone, Hermanos, miren, Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué? Vana fuera nuestra fe. Vana, hermanos. O sea que hasta ahí, mire, el Dios del cielo, si hubiera pecado, el Creador, ahí estuviera. Nomás hubiera dos ahorita, el Padre y el Espíritu Santo. Pero Jesús sabía lo que estaba en sus manos. Y él se agarró de Dios. Y la palabra de Dios, aunque él no había pecado, él, lo que estaba acá, controlaba todo su ser, hermano. Todo su ser. Por eso dice el dicho, la mente controla la materia. Debería de. Debe de controlar la materia. Fíjense lo que pasa. Voy a hacer una pausa acá. Miren lo que pasa en el huerto del Edén. Y esto también lo habla la sierva de Dios, libro Mente, Carácter y Personalidad. Dios le dio al ser humano, le dio poder. Ella dice higher powers, poderes altos, está en inglés. Y también tiene poderes bajos, o pasiones bajas, le dicen unos. ¿Verdad? Uno de los poderes altos que Dios le dio al ser humano era que tuviera juicio. Su buen juicio. El otro era un razonamiento. Imagínense a Adán en el huerto del Edén, caminando por el huerto del Edén, y era la hora de comer. Y Adán agarra y come sus frutas y sus verduritas y come. Y después de comer, como a la hora y media, sigue caminando por allá. Y mira una manzana o mira una pera bien de esas bonitas, porque en ese tiempo estaban preciosas las frutas. Un racimo de uvas. Y de repente va a agarrar Adán eso
Pero antes de hacerlo, Adán consultaba con sus poderes altos. Le decía, juicio, ¿qué debo de hacer? Si sabes que hay una ley en tu cuerpo, Adán. Tú no puedes comer, estás quebrando, tienes que darle por lo menos ¿cuántas horas de descanso al sistema digestivo? Mínimo, son 6 horas, pero mínimo son 5 horas para que haga digestión, porque si no vas a parar la digestión y va a empezar otra vez tu proceso de digestión y nunca vas, o sea, tu sistema nunca va a parar de trabajar. Y eso y le iba con el razonamiento de, no, mira, Adán, yo me imagino, no, o sea, hablando cómo él razonaba, cómo pensaba su juicio. No, Adán, no, eso no está bien, porque eso te va a causar enfermedades. Y Adán, no. Y Adán, ok, está bien. El poder alto dominaba ¿a qué pasión baja? ¿Cuál era la que estaba dominando ahí? El apetito. ¿Sabe que Jesús dijo una vez que cuando Él viniera, esas dos cosas los dos poderes bajos nos iban a estar dominando? ¿Estarían, qué dijo? Como en los días de Noé, comiendo Y bebiendo. bebiendo, que tiene que ver con qué. Y luego, ¿cuál era el otro poder bajo? Casando. Casándose y dando en el casamiento. La otra pasión baja tenía que ver con el sexo. Eso se le llama, hermano, el consciente y el subconsciente. Sí. ¿Saben qué es lo que pasó? Que el poder bajo, se fue por encima del poder alto. Y ya no me importa comer. Ustedes van a ver una sociedad que encima de lo que le pase, puede tener diabetes, colesterol, cáncer, presión alta, no les importa. Ahí estamos en la taquería dándole, está en la carnicería con el pan dulce, tomando soda y dándole a lo que es el apetito. El poder bajo se fue sobre qué. Y el otro poder, hermanos, estamos peor en el otro. Y no estamos hablando solamente de allá afuera, sino estamos hablando también de dónde. Entre nosotros, hermanos. La otra pasión se fue así, encima. Jesús todo eso, porque la palabra de Dios transformaba su ser, hermanos. Porque lo único que se iba a llevar Jesús de este mundo, ¿qué era? Su carácter, hermanos. Y el carácter tenía que ser ¿qué? Impecable. Y por eso ese pan, que era de 7 días, era un pan perfecto, sin pecado. Sin pecado. Vamos a ver en el libro de San Juan ahora, la declaración que hace Jesús. Capítulo 17, vamos a leer el versículo 11 y luego el 17. Era la oración de Jesús. 17, 11 y 17. Del 11 y 12. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. El 17, santifícalos, ¿qué dice? Tu verdad Tu palabra es verdad. Ahora, fíjense cómo está orando. Toda la oración de Jesús, ¿saben qué es? Le está diciendo, mira, Padre, lo mismo que hice yo
que fue una vida de santificación. ¿A través de qué? A través de la palabra. Yo quiero que suceda ¿con quiénes? Con mis discípulos, con todos los creyentes. Yo quiero que ellos sean panes sin levadura. ¿Se puede? Fíjense que hay una corriente, bueno, hay muchas corrientes dentro de la iglesia, pero una corriente dentro de la iglesia dice que nosotros vamos a pecar hasta que Jesús venga. ¿Es cierto eso? Pablo mintió. Fíjense, Pablo fue una persona tan atrevida que dijo, mire, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Cómo dijo? He acabado la carrera. Wow. Por lo demás, Qué osadía de Pablo, ¿eh? Y él como osadía dijo, ahora me espera la corona de qué. Y lo dijo con seguridad, ¿no? ¿Saben por qué lo dijo Pablo? Porque antes había hecho otra declaración. Ahora vive Pablo y ya Cristo no vive. No. No. ¿Qué dijo? Ahora Cristo. Ya no vivo. ¿Ya no vivo quién? Yo. Más Cristo vive en mí. Ahora, ¿cómo estaba Pablo? Juntamente dijo ¿qué? Crucificado. Estoy crucificado con Cristo. O sea que Pablo ya no podía hacer nada. ¿Quién vivía en él? Ahora, si Cristo vive en el ser humano, ¿será que puede pecar el ser humano? No. Por eso Pablo se sintió con esa seguridad. ¿Sabe cuál es la cuestión, hermanos? Que nosotros no dejamos vivir a Cristo en nuestro corazón. Porque eso tiene que ser continuamente. Y se puede alcanzar la victoria a través de ¿quién? Es a través del Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús. Amén. Es a través de Cristo Jesús. Pero entonces cuando Pablo dijo que sus miembros hacían otra cosa, cuando él pecaba, todavía no tendría a Cristo. Estaba en la batalla, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Pablo, al igual que nosotros, empezó un proceso de santificación. Pero llegó el momento de que Pablo tenía tanta comunión con Dios. ¿Se acuerdan de Enoc? ¿Qué pasó con Enoc? Miren, en el libro de Patriarcas y Profetas, la sierva de Dios, ¿saben cuándo empezó a santificarse más Enoc? ¿Enoc o Pablo? Enoc. Enoc dice que caminó con Dios 300 años. Sí, pero ¿saben cuándo? La sierva de Dios dice, ¿saben cuándo se empezó a amar mucho más a Dios? Cuando nació su hijo. Porque su hijo le empezó a enseñar del amor de Dios. ¿A poco cuando uno de sus hijos hace algo malo y llega a su casa, usted lo está esperando con el cuchillo o la guillotina para matarlo, hermanos? No. Y dijo, pues así es Dios, he pecado, pero así como yo amo a mi hijo, así también ¿qué? Así también Dios no quiere mi muerte. Y la sierva de Dios narra cómo paso por paso. Y Pablo entendió el amor de Dios a través de sus discípulos. Miren, yo me encuentro un Pablo al principio de su ministerio, que es un Pablo bien bravo. ¿Se acuerdan qué pasó con Juan Marcos? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo la palabra? Se pelearon, discutieron. ¿Por qué? ¿Qué hizo Juan Marcos? Lo abandonó. No quería ir con él. ¿Verdad? Cuando en el tiempo de apuro de Pablo, Juan Marcos se hizo un lado y después cuando lo quería mandar con él dijo, ¿sabes qué? No me mandes a este desertor cobarde, no, yo no quiero este tipo de gente. Y no lo quiso, ¿eh? Y más adelantito se encuentra un Pedro, que Pedro cuando estaba con los gentiles, con los de afuera, Pedro iba y comía con ellos, pero cuando llegaban los de la circuncisión, ¿qué pasaba? Se apartaban. Ni te conozco. Y si pasabas por ahí, ni te saludaba. ¿Quién sabe quién será? ¿Y qué le hizo Pablo a Pedro? Le llamó la atención. Y no solamente eso, hermanos, miren, le dio una reprendida, le dijo hipócrita y le... ¿Qué será Pablo? Pero ustedes van a ver un Pablo al final de su ministerio que había cambiado.
Ya no tiene ningún problema. Ya después le dice, ¿sabes qué? Bueno, tráeme a Juan Marcos. Bueno, ven, Pedrito, ven. Vamos a limar nuestras diferencias. Ya el Señor me ha enseñado. ¿Se acuerdan de Juan? ¿Cómo era Juan? ¿Cómo le llamaban? El hijo del trueno. Y no era fácil, Juan, ¿eh? Fíjense que cuando entraron a que Jesús iba a ir a Samaria y que no recibieron, los mandó a ellos como evangelistas y no quisieron recibirlos. ¿Qué dijo Juan cuando regresó a dar la información a Jesús? ¿Que oraran para qué? Dijo, Señor, oramos para que descienda fuego. Y le dijo Jesús, no, hombre, tú no sabes de qué espíritu eres. Ese es Juan. Pero leo en sus cartas a un Juan que dice, hijitos míos, si alguno, ¿qué dice? Qué cambio tan más tremendo, ¿eh? Un hombre que si te hubiera agarrado Juan en el tiempo de Jesús y te agarra pecando, ¿qué te hubiera hecho? Al principio, o le ora a Dios para que te destruya. Pero al final de su ministerio, ¿qué pasó? Pues no. Ya tenía que el espíritu de quién? El espíritu de Cristo. Su carácter había sido transformado. Ustedes miren la historia de todos los discípulos, van a ver. Y el Pedro no le bajó la oreja al otro con la espada. Oh, no, si ese Pedro era tremendo. En este tiempo trajera granadas en su mochila. Fueron terroristas, hermanos, de verdad. Fueron pecadores, ¿no? Es que así nos agarra Dios. Pero Dios quiere que vayamos, ¿qué? Sacando toda la levadura. Toda la levadura de toda esa basura, hermano. Y nos da oportunidad, no quiere que lo hagamos, nos da tiempo. Ahora miren, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, Dios le quita la levadura. Se las quitó. ¿Quién tenía esclavizado al pueblo de Dios? ¿Quién? El faraón. Y le daba trabajo, ¿se recuerdan? Dice que cuando Moisés llegó, pues ya vamos a ir a ver allá. Moisés llegó y le dice, mira, faraón, deja ir a este pueblo a celebrar fiesta. ¿Saben qué fiesta quería? Moisés, que fueran a celebrar el pueblo de Israel. La primera fiesta no era la Pascua. Miren, era el día sábado. Día santo. Porque miren, el faraón los tenía trabajando ¿cuántos días? Por los 7 días. Y dice, dale reposo. ¿Y qué dijo faraón? Mira estos perezosos. Y le dijo a los capataces, dales doble trabajo a estos flojos que quieren descansar un día. Y es más, no les des ni paja, que ellos vayan y busquen la paja. Porque alguien les traía la paja para poder hacer los ladrillos. Hacían como unos tabiques de lodo con paja. Y la cosa se las apretó más. Y dijo Dios, miren, esta es su levadura, esta es la que los tiene agarrados acá. Y yo se las voy a quitar. ¿Saben dónde se las quitó? Se las quitó en el mar. Cuando se bautizaba. Porque cuando uno se bautiza, hermanos, pasa uno de muerte a vida. Amén. Yo creo, por fe, que cuando nos bautizamos, hermanos, los cielos se abren y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así se dice. Y Dios manda su Espíritu Santo para que podamos vivir una vida de santificación. Y Dios no quiere que el Rolando, que fue bautizado, rebautizado en el 2002, sea el mismo Rolando del 2015. Si es así, el Espíritu Santo no ha hecho ningún trabajo en mi vida. No lo ha hecho, hermanos. Miren, vamos a ver, antes de ir al libro de Salmos, vamos a ver Gálatas capítulo 5. Había un problema ahí entre pueblo de Dios, la iglesia naciente, y Pablo identificó ese problema. Versículo 14.
Vamos a meditar un poquito aquí. Vamos a ver si hemos sacado levadura de nuestra vida. Porque miren, fíjense que Jesús fue firme con los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Con los sacerdotes fue firme. Pero les quitó la autoridad Jesús a ellos cuando estaba él. Fíjense que cuando venía un enfermo y lo sanaba, ¿a dónde los mandaba Jesús? ¿A dónde? Los mandaba, dice, mira, preséntate al sacerdote y presenta tu ofrenda. Dice que Jesús no le decía, mira, ven conmigo y no vayas allá porque ya no hay más autoridad. Jesús nunca, ni en eso pecó Jesús. Él solamente cuando muere de allí en adelante, porque ya no se pudo, según Hebreos, seguir en ese sistema que no podía hacer a nadie perfecto, entonces Jesús tomó la rienda del sistema. Pero antes, él no. Miren lo que pasa aquí en capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren cómo de entrada entra Pablo aquí en Gálatas capítulo 5, porque va a hablar acerca de los problemas que hay de la carne, hermanos. Vamos a ver algunos problemas de la levadura que tenemos. Versículo siguiente, vamos a leer el siguiente para que veamos algunos de los problemas que tenemos aquí. Pero si que dice, versículo 15, si se muerden y os coméis unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Oiga, ¿qué es lo que pasaba acá? Había discordia, hermanos. Crítica, ¿no? Miren, ¿aquí cuántos son vegetarianos? Ninguno. Miren, ¿saben qué es lo que hacemos a veces? Somos vegetarianos y nos despellejamos al pastor el sábado. Ah, ese pastor es médica, que diga ahí. Y ahí me lo despellejo el mismo sábado. Porque aquí Pablo dice que nos ¿qué? Nos comemos, nos mordemos, nos despellejamos unos a otros. Porque ese es un problema que tiene que la carne yo, el pecado. Y en esa, el diablo nos está ganando una ventaja dentro de la iglesia, hermanos. Y ha hecho una división, está haciendo su agosto en medio de nosotros. Yo estoy en contra de la división, hermanos. Y yo no digo, oigan, no me vayan a malentender. No me vayan a malentender. Si a mí alguien, yo voy a una iglesia regular de la conferencia, si alguien me viene y me dice, mira que este pastor que se fue para allá, le digo, ¿ya oraste por él? ¿Ya oraste por ese siervo? Ve, mira, la Biblia a mí me dice, si tú crees que está mal, ve y háblale y repréndele. Porque ese es el proceso, ¿verdad? Dice 70 veces. Sí, pero ese es el proceso. Dice, tú crees, ve y háblale. Y si no te escucha, pues ve con otro. Y si no, pues llévalo. Pero hay un proceso. Pero ¿saben qué, hermano? Nosotros ni seguimos ni el proceso. Nos comemos. Miren, les voy a decir qué es lo que pasaba. En el tiempo de Jesús estaba la conferencia que eran los sacerdotes, ¿sí o no? Sí. Pero se habían hecho ministerios de sostén propio también, ¿sí o no? Dígame un ministerio de sostén propio en el tiempo de Jesús. Juan el Bautista, hermano. El mismo Jesús fue. Y miren, Jesús decía, bueno, escuchen esto, pero también escuchen aquello. Dice, en una vez, Jesús les dijo, miren, los fariseos y los escribas se sientan en la cátedra de Moisés. Hagan lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Dice, ellos tenían doctrina que, pero no había hecho mella en su ser. No había hecho mella en su ser. No había cambios. No había cambios. Jesús no tenía ningún problema, ni con uno ni con el otro. ¿Se acuerdan de la samaritana? Lo miramos acá. Que le dijo, mira,
ni en ese monte, ni en Jerusalén, ni en el ministerio de sostén propio que tú tienes aquí. Dios quiere adoradores que ¿qué? ¿Saben cuál es uno de nuestros problemas dentro de nosotros? Una levadura que no la hemos sacado y la tenemos bien arraigada. Nos devoramos unos a otros, en vez de orar por el ministerio. Porque miren, el trabajo que tienen los ministerios de sostén propio, tienen un trabajo que Dios se los dio. Yo no tengo por qué oponer con ese ministerio. Ni los de allá se tienen que oponer con este otro ministerio. ¿Somos qué? Somos hermanos, somos prójimos. Oremos los unos por los otros. Ese es mi trabajo, hermano. Precisamente Cristo, perdón, hermano, dice que el que quiera seguirme, que tome su cruz. Que me siga, hermanos. Si ustedes fueron llamados para eso, gloria a Dios, hermanos, yo voy a orar por ustedes. Para que el Señor les dé éxito y les ayude y les provea. Yo tengo por qué tener envidia. Si el hombre está allá y Dios le dio su televisión y le está dando, gloria a Dios. Amén. Así dijo Pablo. Dice, yo no soy de Polo, ni de Juan, ni de nadie. Dice, no. Este ministerio es de Dios, hermano. Amén. Esa es una de las levaduras. Tenemos que aprender a orar por nosotros, hermanos. Inclusive si usted ve al hermano que cae, no le ponga el dedo y no diga, que no, hermano. Vaya, llámele, dígale, mira, hermano, quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿sabe qué hago? Voy y hablo de él allá. Allá ve usted, hermano. Y saco un chisme, hermano. En vez de decir, bueno, yo voy a orar por mi hermano, porque yo quiero que se vaya al cielo. Y le digo, Señor, dame sabiduría, porque si yo voy y le hablo, le voy a hablar mal. Que tu Espíritu Santo venga a mí para que seas tú el que le hable. Amén. Y para que yo pueda ganar ese hermano para tu reino, Señor, porque es mi hermano, es mi prójimo. Tu sangre se derramó por él. Lo dice su palabra, es amado los unos. Sí, así dice. Sigue la palabra de Dios. Versículo 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no pueden hacer lo que deseáis. Pero si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, no tienes condenación. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Ahí viene la listita, y no saca toda porque hay más. Timoteo sigue diciendo, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales les advierto, como ya les dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Levadura, hermanos. La levadura. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Dios quiere, hermanos. Miren, la palabra de Dios dice que cuando, está en el libro de Jeremías y Isaías, que cuando nosotros somos enterrados por medio del bautismo, ¿a dónde echan nuestros pecados, hermanos? Al mar. Fondo del mar, ¿verdad? Esos salmos. Símbolo del pecado. Salmo 136, versículo 15. Si alguien me lee, no sé si su Biblia dice eso.
lo que yo estoy buscando. Ustedes van a encontrar en el libro de Éxodo, ustedes no van a ver que Faraón se muere. Ahí no dice que Faraón fue muerto en el mar. Nomás dice que entró el ejército y parece que Faraón se quedó de lado y miró a su ejército cómo se murió. Pero miren cómo lo pone el salmista, 136, versículo 15. Porque Faraón es un símbolo del diablo. ¿Alguien lee? E hizo pasar... Versículo 15. Perdón. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Oiga lo que dice aquí en mi Biblia. Mas a Faraón y a su ejército los destruyó en el mar rojo. ¿Qué había hecho Dios con el diablo y con los que los esclavizaba? Los arrojó al mar. Les quitó la esclavitud, hermanos. Pero ¿saben qué pasó con el pueblo de Israel? Llevaban Egipto en su corazón. Y toda la travesía del desierto, siempre problema. Pero Dios los había sacado de la esclavitud. Fíjense, les dijo, miren, les voy a dar alimentación. Y decían, ay Señor, si nos acordamos de los puerros y de las comidas de allá de Egipto. Pensaba siempre en la carne. Qué tremendo. La segunda fiesta, hermanos, Jesús la cumplió al pie de la letra. Panes sin levadura. Y Dios, a través de estas fiestas, quería que su pueblo le quedaran lecciones aquí. ¿Saben qué? ¿Se recuerdan que leímos en el libro de El conflicto de los siglos que el asunto del santuario fue lo que aclaró? Y la sierva de Dios dice, fue lo que aclaró el chasco de 1844. ¿Saben que esto del santuario, cuando uno lo estudia, hermanos, y se lo aplica a uno, yo me lo tengo que aplicar? Dios empieza, y el corazón de uno, hermanos, empieza a ser taladrado por el Espíritu de Dios y empezamos a ver nuestra propia condición. Y yo me veo como soy de chismoso, mentiroso, envidioso, egoísta, orgulloso. Y entre más voy estudiando esto, voy viendo más basura dentro de mí. Y yo le digo, Señor, ayúdame, porque yo no puedo sacar esa basura. Es la obra del Espíritu, pero tengo que confesar, hermano. Porque al confesar, empiezo a ¿qué? A sacar. A sacar, a sacar, y a sacar, y a sacar. Empieza la purificación. Sí, hermano. La palabra de Dios dice, sed santos, Como vuestro Padre. porque yo soy santo. Sin santidad, Nadie verá al Señor. Sobre esto tengo una pregunta, sobre esa palabra. A lo que somos llamados ser santos. Si lo vamos al idioma original, la palabra santidad lo que significa, Kodesh, hay que ver, no quiere decir que ser santo significa que la persona es impecable. no, hermano, significa que usted se va a apartar del mal y usted va a depender de Dios. La relación que tiene con Dios es ser Sí. santo. Usted, No es impecable. sí. Usted, miren, yo puedo, este aparato, ¿para qué sirve, hermanos? Pero ¿cuál es? Llamar. ¿Qué les parecería si yo agarro y uno, dos teléfonos de estos y le pongo cintas y me los pongo como zapatos? Se puede. Pero miren, hermanos, ya como a las 3 Ya no bloques, sirve. esto no sirve porque no tiene la capacidad. Para eso. Esto tiene un propósito, ¿verdad? Y podemos decirlo, fue hecho para algo. Nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Y cuando Dios nos hizo, nos apartó para servirle, hermanos. El problema es que nosotros siempre tiramos para afuera. Porque esa es la lucha que tenía Pablo, hermano. Romanos capítulo 7.
Sí, esa fue la lucha. Pero en el capítulo 8, Pablo da la solución. Dice, no, los que andan en el Espíritu ya. Porque, hermano, la mente, dice que con la mente servía a Dios. Tenía aquí grabada la ley de Dios, Pablo. Sí, Pero había hecho mella en su cuerpo. Dice, veo otra ley en mi cuerpo, dice, que va en contra de la ley que tengo aquí metida. Porque pecaba, pues. ¿Y saben cuándo Pablo aprendió a someterse? Fue a través de las Escrituras y a través de la oración. Una vida de... Ustedes van a ver a Pablo, un hombre de oración, hermanos. Miren el libro de Hechos. Una iglesia victoriosa que iba de victoria en victoria, porque iban pecando, pero iban santificándose. Pero era una iglesia que oraba, y cada vez que oraban venía un terremoto y bajaba el Espíritu Santo. Usted lo va a encontrar todo en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4. Cuando están en la cárcel y ahí están, ya no saben ni qué hacer. Oran, ¿y qué pasó? Temblor, se abrieron las esas para afuera. Porque ahí está la clave, hermanos. Una vida, vuelvo a repetir, cuando oro, ¿qué hago? Saco. ¿Saben cuál es otro problema, hermanos? Romanos capítulo 8 dice que no sabemos orar. No sabemos. ¿Saben por qué? Porque le digo, ay Señor, fíjate que me falta un carro, porque mi carrito que tengo ya no pedí, quiero un Mercedes-Benz. ¿Y Señor qué? Antes le pido un Toyota. Y le pongo una lista bien buena. Pero ¿qué tal si yo le digo, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a apartarme del mal. Ayúdame a santificarme hoy. Miren, porque Jesús dijo, busquen primeramente las cosas de abajo y después santifíquense. No. ¿Qué dijo? Buscar primeramente El reino de Dios y su justicia. Si usted, hermano, está en el plan de Dios que le va a dar algo así, hermano, que no lo pida, sin que se lo pida, se lo va a dar Dios. Amén. Las añadiduras Porque ya no también Dios sabe lo que necesita. pero tiene que ser en el orden como usted estipulado. Claro. Y si Dios ve que no, usted no lo necesita, ¿para qué se lo va a dar? Dice que se haga tu voluntad. Amén. Venga, hermanos. Que tiene que ser de acuerdo a sus promesas de Claro, Dios. hermano. Pero yo primero le pongo primero las cosas terrenales y después el reino de Dios y su Dice justicia. también que de acuerdo a nuestro trabajo es nuestro pago. Hermanos, Un sinfín de cosas que nos da Dios. vamos a seguir estudiando con la ayuda de Dios todo esto de las fiestas porque hay mucho que aprender. Amén. Jesús, hermanos, fue nuestro mayor ejemplo. Y tenemos que seguir las pisadas de Él. Ahora, hermanos, en esta noche aprendimos. Tenemos que sacar cualquier tipo de levadura, hermano. Leamos Gálatas, la carta que le escribió Pablo a Timoteo. Ahí también da otra lista. Hijos desobedientes, sin amor natural. No, hombre, ahí se va todavía más para allá, Pablo. Pero en Gálatas, miren, cuando uno pone esa lista en su casita, dice uno, bueno, no pleitos, no disensiones, no sectarismo, no celos, no enojos, porque miren, hermanos, hay algo que cuando hay un tal hace en el refrigerador y veo no enojos, y cuando hace algo como que no me gustó a mi señora, ayúdame, Señor, dame el espíritu, porque no pasan enojos entre la familia. Vamos, ahí donde uno revienta. ¿Sabe qué, hermano? También es fundamental, como dice, que nosotros somos lo que vemos, oímos, Claro. comemos y muchos elementos que nos los va diciendo también la hermana White. O sea, si vemos agresividad, agresivos. Somos, la palabra de Dios dice que somos transformados conforme a lo que contemplamos. Exactamente. Y de ahí saca ella esa cita. Y eso que lo seguiremos, siempre los vamos a seguir hasta que sean los humanos. La misma palabra lo dice. Airados, pero no pequéis. Ahí va. Y que no se ponga, ya se la Ahora, frase con tu hermano. ¿cómo? Quiere decir que como ser humano, ¿Cómo me puedo enojar yo sin pecar, hermano? ¿Alguien se ha enojado sin pecar? ¿Se puede, hermano? no consintiendo. Miren, hermanos, oiga bien, fíjense, Rolando hace 15 años, si alguien se me atravesaba en la calle sin ponerme la luz
en mi carro, cuando yo manejaba, ay hermanos, yo me le iba a ese carro y me le ponía allá y le decía, me salían sapos y culebras, y si yo podía me daban ganas hasta de decirle, bájate que ahorita te voy a enseñar. Y si me daban la oportunidad y se bajaba, le echaba el carro, hermanos. ¿Estaba pecando yo? Sí. Completamente. Ahora, si ahora el Rolando se me atraviesa alguien y digo, ay, este hombre está mal, ¿me puedo enojar? Pero eso me da derecho a pensar mal de esa persona. No, hermanos. Eso es lo que Pablo estaba diciendo allá. Miren, en la iglesia, a veces alguien hace algo, ay, pero si, nomás, dale gracias a Dios porque soy adventista del séptimo día. Ya con eso, ya hermanos, ya entre mal. Porque ya le estoy diciendo, si no fuera yo, te agarraba yo cachetadas, y allá afuera te acaba 2 que 3 dientes. Ya estoy entrando mal. Ya yo estoy pecando, hermano. Me puedo enojar con hermano y decir, que hermano, usted hizo mal. Pero yo no puedo pasar más para allá, hermano. Mire, yo considero de que la tentación siempre llega. Lo entiendo yo que el pecado consiste en abrigar esa tentación, abrigar ese caer, disgusto. hermano, en caer en la tentación. Mire, si yo me disgusto y alimento ese disgusto se va a transformar en resentimiento, en odio, y va a ir creciendo y hasta deseos de venganza. Claro, pero empieza en algo, hermanos. Vamos a, rapidito. Pero el hermano ya hizo hincapié que la oración es parte fundamental de la Absolutamente. Mateo, váyanse a Mateo. Capítulo 5. Ustedes conocen esto, hermano. Y aquí Jesús fue categórico, hermano. Aquí no estaba hablando por símbolos, disculpe que mi Biblia aquí ya está. Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer del 20. Porque les digo que si su justicia, ¿qué dice? No supera la de los escribas y fariseos. ¿Qué dice? No voy a entrar en el reino de los cielos, hermano. No voy a entrar. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno del fuego. Raca es igual a decir estúpido. Sí, estúpido e idiota. Solamente ocupo ¿qué? Hermanos, decir palabras. No necesitan ni voltear, con solo... Fíjense, ¿saben qué? ¿Saben por qué está dando esto Jesús? Porque aquí está la tercera persona de la deidad para cambiar mi mente. Fuera que el Espíritu Santo no hubiera bajado con toda la autoridad, hermanos, yo tuviera excusa. Pero ¿tiene poder el Espíritu de Dios, hermano? Amén. Tiene poder. Sí, dice Proverbios, hermano 4, 6, 24, dice, guarda de tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahí nos va diciendo... Y se mete con los pensamientos, ¿eh? Porque ahí dice, mira, a los antepasados se les dijo que si ¿qué? ¿Adulteraban? ¿Qué pasaba? ¿Eran qué? Eran culpables ante la corte. Pero ahora yo les digo, ¿sí qué dice? Si miras y deseas. ¿Saben a dónde se metió, hermanos? Se metió con los pensamientos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, miren, la sierva de Dios, Hechos de los Apóstoles, la venida del Consolador, la promesa del Espíritu Santo. Dice, y ella dice, ¿saben qué, hermanos? Oramos poco. Soltamos la mano de Dios. ¿Por qué batalla? La carne batalla. Yo no puedo someter a la carne, hermanos. Es el Espíritu de Dios en mí, hermanos. ¿Qué tiempo paso yo con Jesús? Eso va a determinar mi actitud. La comunicación. Según lo que acabamos de ver en Efesios
5, 6, donde están las obras de la carne que son manifiestas y del Espíritu. Ahí vemos de que nuestra naturaleza no es pecaminosa por los pecados que cometemos, no porque mi naturaleza es pecado. Y cuando algo fluye de esta naturaleza pecaminosa, algo bueno, no es obra de mía, sino que es obra del Espíritu Santo. Y lo que dijo el hermano tiene razón. Yo les dije a ustedes, hermanos, yo quería vivir una vida haciendo todo regular, mirando tele, mirando todas esas... Hermanos, yo les puse el ejemplo, si uno barre aquí y saca toda esa basura, y cuando me pongo a ver toda esa basura otra vez, ¿qué hago? Agarro la basura de adentro y la vuelvo a tirar acá adentro. ¿De qué sirvió que barrí? Y el barrer ahí es sentarme y decirle, ay Señor, ya pequé, y ya hice esto, ya deseé, y ya le dije a mi hermano esto, y al rato vuelvo otra vez. Ay, estoy viendo esos programas donde salen mujeres medias desnudas y todo eso. ¿Qué estoy haciendo, hermanos? Estoy volviendo a alimentar, estoy metiendo esa basura que ya le había yo sacado a Dios. Toda esa levadura la vuelvo a meter. Pues digo, ¿qué está pasando contigo, Rolando? Si esto no es juguete, esto no es juego. Apártate del mal. Esa es la lucha. Y le voy a decir de que es la lucha de todo cristiano. El proceso de la santificación para mí no es de la noche a la mañana. No, hermanos, es una vida. Es una vida entera y quizás no terminemos y Dios va a dar el último toque. Y les voy a seguir repitiendo, en cuanto usted más se va acercando a Dios, usted más sucio se va viendo, hermano. ¿Saben por qué? Porque a veces hasta nuestras intenciones son malas y uno no se da cuenta. A veces uno ayuda y uno ayuda con egoísmo y con orgullo para que nos vean. Sí, el ejemplo lo puso también con la viuda que dio sus 3 moneditas, ¿sí? Y el rico que dio su riqueza. El rico lo dio pero por lo que lo vieran, y la viuda lo dio con amor, con corazón. Jesús, hermanos, es nuestro ejemplo a seguir. Y Dios quiere que empecemos a sacar la levadura. Y por eso fue 7, hermanos, porque eso es perfecto. Y no solamente es perfecto, es un número completo. La sierva de Dios dice que es una obra de toda la vida. Cuando usted piensa que ya llegó, hermanos, hay otra cosa. La verdad, Pablo, cuando dijo, miren, Pablo, ¿ya sabía Pablo que iba a morir? El Espíritu le había dicho. Sabía. Y dijo Pablo, cuando yo iba a morir, dijo, pues yo ya estoy listo para ser derramado, he peleado la batalla, he guardado. Ahora me espera, porque sabe que el Espíritu de Dios ya lo había sellado. Aún más, hermanos, los mártires, antes de morir, ya habían muerto. Hagan una prueba ahorita, lleguen a su casa, prendan la estufa y pongan su mano allá en la lumbre a ver qué. Aguánteme 10 minutos ahí. ¿Qué pasa? No aguante más. Hoy canten un himno. Mientras se están quemando, se canten un himno. ¿Saben que los mártires, eso es lo que les pasaba? Estaban siendo quemados y ¿qué pasaba con ellos? Estaban cantando. Se habían muerto, hermanos. Habían sido sellados. Amén. Ya, ¡pum! Sello de Dios ahí. Se habían muerto. Y estaban ahí, los estaban quemando y... Cantando. ¿Quién vivía ahí? Cristo. Ya no vivían ellos. Vivía Cristo en ellos. Vivieron tranquilos. Antes de morir había muerto. Eso le había pasado a Pablo. Antes de morir había muerto Pablo. Y aquí, máteme. Jesús dijo, no le tengas miedo al que mata la carne, el cuerpo. Estoy agarrado de ti, Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a sacar la levadura. Vamos a orar una vez más. Vamos a ponerlo en perdón. Bendito Dios y buen Padre,
Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella yo me veo, bendito Padre, y me doy cuenta, Señor, de que me falta colirio a mis ojos. Necesito, Señor, ver mi condición de laodicense. Yo soy la Odisea. Yo. No es la conferencia, los pastores, los movimientos que están afuera. No, Señor, soy yo. El mensaje me lo diste a mí. Yo necesito colirio, Señor. Ayúdame a tener amor por mis hermanos. Ayúdame, Señor, en esta semana me hablaste a través de la parábola, Señor, o de la ilustración que hiciste del buen samaritano. Ayúdame, Señor, a amar a mi prójimo. Ayúdame a trabajar por los demás, Señor. Tanta gente que te necesita, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue a mí, porque yo soy egoísta, orgulloso. Primero soy yo. Y después, si me queda tiempo, voy con los demás. Ayúdame, Padre. Que esta lección, Señor, de los panes sin levadura me ayude para que empiece a sacar toda esa basura de mi vida. Y una vez que quede vacío de la basura, tú me puedas llenar con tu Espíritu Santo. Y podamos clamar los que estamos aquí. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y lo que hacemos en la carne, lo hacemos en nombre de tu Hijo. Síguenos bendiciendo, Señor. Síguenos dando la determinación de servirte de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a someter este cuerpo de muerte. Tus manos nos ponemos, Señor. Oramos por todos los líderes de la iglesia mundial. Y estoy hablando de todos, Señor. No solamente de los que dicen que son de la conferencia, de todos. Te necesitamos todos. Porque nos has dejado una obra, Señor, por hacer. Algunos tienen un trabajo diferente que el de nosotros, pero tienen un trabajo que hacer. Y tenemos que orar los unos por los otros para terminar, Señor, esta obra y que tu Hijo ya venga a recogernos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador.